Hola, buenas noches. Mi nombre es Cruz Israel Cafuya Chávez, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de León. En esta ocasión les vamos a presentar un trabajo remedial. Se llama Diseñando un proyecto, en el cual es prácticamente el mismo proyecto antes realizado, nada más que ahora nuevamente especificado paso por paso. Nosotros en el primer paso tenemos que hablar sobre nuestro objetivo, que es realizar un proyecto empleando en fórmulas de la ley de Ohm en la resolución de un circuito en paralelo, también empleando las estructuras de los datos, control y funciones adecuadas en el lenguaje de la programación de C++. Nosotros lo primero que tenemos que realizar es una definición del problema para poder calcular las resistencias totales, las corrientes totales, así como también los voltajes en las salidas de cada una de las resistencias, o como el voltaje y resistencia en cada una de nuestras mallas, como se puede especificar en este dibujo. En estos puntos se está especificando lo que vamos a realizar en este momento. Como introducción, este proyecto se centrará en la aplicación de la práctica de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff para analizar y resolver un circuito en paralelo utilizando el lenguaje de programación C++, aunque también vamos a agregar el, el lenguaje de programación de PCIN, nada más para poder identificarlos más sencillamente. Como nuestro análisis de problema, en el proyecto tenemos como objetivo implementar la ley de Ohm en C++ para resolver un circuito en serie y un circuito en paralelo, la que nos requiere un enfoque estructurado incluyendo la definición del problema. Para calcular un circuito en serie o paralelo necesitamos ciertos parámetros. Uno de estos es la resistencia total, la corriente total, el voltaje en cada resistencia y las corrientes en cada malla. Para poder diseñar la solución se tiene que analizar el circuito para determinar cómo calcular las resistencias equivalentes en paralelo y en serie, utilizar las leyes de Kirchhoff para relacionar voltajes y corrientes, entrada de valores de las resistencias y voltajes, calcular la resistencia total en cada una de las mallas, calcular nuestra corriente total, calcular nuestro voltaje en cada resistencia, calcular las corrientes en cada una de nuestras mallas. Se tiene que implementar funciones para poder realizar los cálculos de manera correcta en ambas leyes, así como también realizar una representación visual del proceso del cálculo y escribir en el código de C++ cómo implementamos la solución, incluyendo un bucle para permitir a un usuario ingresar diferentes valores y recalcular los resultados. En la teoría, pues podemos ver que la ley de Kirchhoff son los principios fundamentales que permiten analizar y comprender el comportamiento en cualquier circuito eléctrico sin importar su complejidad. Podemos aquí visualizar que en esta ley se establece que la suma de las corrientes en las que entran de un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Esto se debe a que la carga eléctrica no se acumula en un punto en circuito. De igual forma, su expresión matemática es la sumatoria de I es igual a 0. Como un ejemplo, si un nodo le llegan tres corrientes, que viene siendo la I1, I2 y 3, y salen dos corrientes salientes, vamos a tomar en cuenta las entradas como positivas y las salientes como negativas, por lo cual se obtendría que la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 menos resistencia 4 menos resistencia 5 nos daría un resultado en 0. La ley de tensiones de Kirchhoff esa es la ley de mallas. Esta nos indicaría que la suma de todas las tensiones en un lazo cerrado es igual a 0. Esto incluye tanto las fuentes de voltaje como las caídas de tensión en las resistencias y otros elementos. Su representación matemática es la sumatoria de B es igual a 0. Si un lazo tiene una fuente de voltaje 1 y varias caídas de tensión, su expresión es voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 menos voltaje 4 igual a 0, y reorganizándolo sería voltaje 1 es igual a voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4. Las leyes de Kirchhoff son esenciales para resolver circuitos complejos con varias ramas y fuentes, diseñar y optimizar circuitos eléctricos, analizar redes eléctricas y verificar su correcto funcionamiento. Estas leyes nos permiten obtener como valores confiables de corrientes y voltajes, que lo que ayuda a garantizar que un circuito opere de manera eficiente y sea seguro. En cambio, la ley de Ohm es un principio básico de la electricidad que nos explica cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley nos indica que la corriente es la que pasa por el conductor, que es proporcional al voltaje aplicado y disminuyendo cuando la resistencia del material es mayor. En pocas palabras, más voltaje es más corriente, más resistencia es menos corriente. Siempre que la temperatura se mantenga constante, nuestra fórmula principal podemos representarla como I igual a resistencia igual a amperes
igual a voltaje sobre resistencia. También se puede reorganizar para poder sacar el voltaje y para poder sacar la resistencia. Ya nada más es dependiendo de qué es lo que queremos calcular. La ley de Ohm se utiliza para diseñar circuitos y calcular resistencias adecuadas, detectar fallas al comparar valores medidos con los esperados y controlar la potencia que recibe un dispositivo ajustando la corriente y resistencia. Esto es fundamental ya que nos permite analizar el comportamiento de circuitos eléctricos con la misma base, pero para comprender los sistemas más avanzados en la ingeniería, la ley de Ohm establece una relación entre el voltaje y la corriente en los elementos como diodos o transistores. Se pueden usar modelos más complejos, lo que se requiere otros modelos para analizar su funcionamiento. Una simplificación entre los circuitos en serie o paralelo. Por ejemplo, el circuito en serie es cuando las resistencias están conectadas una después de la otra, compartiendo únicamente una terminal entre sí. Sus características principales son las que la corriente es igual en todos los puntos y que el voltaje se reparte entre cada resistor. La resistencia total se obtiene sumando los valores individuales, perdón. Así como se puede observar en nuestro ejemplo de voltaje, resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. En caso de que existieran más Rs, pues también sería totalmente igual. En cambio, en el circuito en paralelo, las resistencias están conectadas de manera en que todas las terminales del mismo lado se unen entre sí. Por ejemplo, terminal 1 con terminal 2 con terminal 3. Aquí el comportamiento es opuesto al del circuito en serie. Cada resistor recibe el mismo voltaje, pero la corriente se divide entre ellos. Aquí lo que se está dividiendo solamente es el amperaje y acá lo que se está acá el voltaje se mantiene y el voltaje es el que se está dividiendo. Las fórmulas necesarias para dar solución es para la ley de Ohm es la voltaje es igual a resistencia por corriente. La resistencia equivalente en serie, la resistencia equivalente en paralelo, la corriente total en la ley de Ohm, el divisor de voltaje, el divisor de corriente y las leyes de Kirchhoff, que son las de ley de nodos y ley de mallas, ya mencionadas anteriormente. En resumen, nuestras fórmulas son las que podemos visualizar en este momento. Ya pasando a nuestra tabla de variables, podemos tener como identificación de variables nuestras entradas y salidas. Las entradas son las que nosotros le vamos a indicar al comando para que pueda ejecutar nuestro proyecto, y la salida es el resultado que él nos va a arrojar. También aquí podemos ver todas las que vamos a requerir durante el proyecto junto con su descripción y el dato. Nosotros todos los vamos a declarar como reales, más que nada para poder poder hacer uso tanto de números decimales como números reales. Aquí tenemos una tabla de identificación de pasos y estructura de control. Tenemos el paso, son los tipos de pasos, los tipos de estructura y cuándo sucede. Ese es el momento en el cual debemos de hacer este tipo de paso. Ya para pasarnos al pseudocódigo, en PCI no lo vamos a explicar hacia a fondo, para ahorita poder dejar poquito a C++. Tenemos que declarar en función, como ya lo hemos mencionado, nuestra tabla de variable, lo tenemos que definir como real. Vamos a escribir lo que nosotros queremos que el programa ejecute. Vamos a cerrar la función. Vamos a abrir y cerrar funciones cada que abramos una nueva. Vamos a hacer todo eso con cada una de nuestras variables. Aquí todavía seguimos declarando funciones y funciones. Aquí ya vamos a definir una respuesta como un carácter. Vamos a escribir que queremos calcular la resistencia equivalente en paralelo en malla 2. Vamos a escribir lo que nosotros vayamos a ir requiriendo. Vamos a poner leer. El leer nos sirve para poder que el usuario pueda ingresar sus propios valores. Para no poner unos valores fijos y poder que el usuario escoja y calcule en el momento que él quiera, el que él decida. Aquí vamos a poner una operación para posteriormente declararla como resultado acá en el de escribir. Vamos a hacer eso con todas nuestras operaciones, con todas nuestras fórmulas, para que el código pueda hacer de todo. Aquí pues vamos a continuar declarando nuestras fórmulas para que el programa las pueda leer de manera correcta y cuando el usuario ingrese los valores,
siga realizando las respuestas que el usuario desee sin ningún problema. Aquí vamos a leer la respuesta, mientras que si la respuesta es sí, entonces hacer nuevamente el calcular la resistencia equivalente al paralelo, malla 2, introducir el valor de la resistencia en R2 en ohms. Vamos a leer R2 cuando el usuario cuando ya lo ingrese. Después vamos a volverle a decir al usuario, introduce el valor de la resistencia R3 en ohms. Ya el usuario va a ingresar el R3, perdón. Para calcular la resistencia en paralelo, tenemos que poner que la resistencia en paralelo es R2, R3. Vamos a escribir calcular la resistencia equivaliendo en la serie de malla 1. Vamos a introducir el valor de la resistencia 1 en ohms. Vamos a pedirle que para poder calcular la corriente total nos escriba el valor del voltaje, ya que pues para calcular la resistencia ocupamos la resistencia y el voltaje. Si ya tenemos la resistencia, solamente requeriríamos el voltaje para poder calcular el voltaje en cada resistencia. Vamos a declarar las fórmulas para cada voltaje. Después ya vamos a cerrar el código. Esto ya sería todo. Al finalizar ya nada más le vamos a preguntar al usuario si desea calcular un nuevo cálculo o si ya decide cerrar el programa. Ya sería cuestión de lo que el usuario requiera. Aquí ya vamos a visualizar nuestro diagrama de flujo. Es prácticamente lo mismo ya explicado anteriormente, lo que sí, nada más que visualizado en figurita. Lo que está en color verde es lo que sale, lo que el programa le pregunta al usuario. Lo que está en amarillo son las indicaciones que el programa tiene para poder realizar. Y lo que está entre rojo, rosita, es lo que el usuario nos va a estar indicando y lo que vamos a estar leyendo. Aquí estamos creando un bucle. En caso de que la respuesta sea, vamos a ejecutar todo este programa. Al finalizar, en caso de que la respuesta sea no, finalizamos el algoritmo. En caso de que la respuesta sea sí, vamos a regresar nuevamente hasta el inicio para generar nuevamente las preguntas. En caso de que la respuesta sea no, como ya se comentó, solamente se finaliza el algoritmo sin ningún problema. Aquí podemos visualizar las funciones. Las funciones de cada una de nuestras variables. Estas se declaran y ya en nuestro diagrama, como ya lo vimos en el diagrama y también en el pseudocódigo, nosotros las mandamos llamar para poder hacer uso de ellas. Esas se usan más que nada para poder facilitar el uso de la resolución de los problemas. Aquí pues vemos todas las variables y todas las funciones declaradas en el programa. Aquí ya podemos ver una ejecución. Por ejemplo, aquí se le está preguntando, introduce el valor de la resistencia en ohms. Yo le ingresé el 1500. Introduce la R3. Se le puso también 1500. Él nos contestó. La resistencia equivalente en R2, R3 es 750. Aquí nos está diciendo que para calcular el equivalente en serie de malla 1, tenemos que introducir la resistencia 1 en ohms. Ingresamos una resistencia al azar. Nos dice que la resistencia en la malla 1 es 1100. Para calcular la corriente total, como ya estaba mencionado también anteriormente, nos pide el voltaje. Ingresamos 12 volts, por lo cual la corriente nos está diciendo que es 0.010 amperios. Para calcular el voltaje en la resistencia 1, dice que R1 es 350 y aquí nos va a decir el voltaje por cada una de las resistencias. Eso ya lo hace automáticamente por lo mismo de que ya se le está dando la indicación desde el pseudocódigo. Aquí está la pregunta final, en el cual solamente se le está diciendo desea calcular desea realizar otro cálculo. Ya solamente es como se le comenta al usuario. Si dice sí, repetir el bucle. Si dice no, finalizar. En una prueba 2 es en lo mismo, solamente sería en la malla 2, porque nos estamos basando a nuestra figura inicial. Prácticamente es lo mismo, solamente lo que está cambiando es que, por ejemplo, estamos aquí en paralelo. Igual forma en paralelo. Y acá podemos ver los de en serie.
Aquí ya vamos a entrar al código de C++, en el cual es prácticamente lo mismo. Solamente sería declarar nuestras funciones también, nuestra fórmula. Vamos a poner cout. Aquí el cout significa salida. Es lo mismo que escribir, es lo mismo que poner escribir. Aquí el inout significa entrada. Es lo mismo que escribir. El inout es el que nos sirve como para leer. Es para poder leer las funciones que el usuario nos está declarando. De igual forma, ya como se les comentó todo en PCIN, se les tiene que declarar las funciones. Ese mismo código solamente trasladado al diagrama de C++, y del C++ pues está en inglés, por lo cual este lo hace un poquito más complejo. De igual forma también se le está poniendo las notitas, lo que corresponde a las notitas, que es para poder llamarlas, para poder declarar las funciones. Aquí ya podemos entrar a nuestro programa principal, en el cual vamos a poder definir las respuestas como carácter. Aquí se definen como carácter para poder leer tanto decimales como números enteros. De igual forma también se le van a hacer varias preguntitas al usuario de calcular la resistencia, de que introducir el valor, se va a leer lo que el usuario indique. Yo tuve un error, no se dice in out, se dice say in, que es para poder leer. Aquí vamos a hacer el llamado de las funciones para poder hacer uso de estas y estas puedan resolver lo que corresponde la problemática del usuario sin ningún problema. Vamos a repetir el código en cada una de nuestras funciones. Ya como pruebas vamos a hacer lo mismo, solamente que aquí pues ya se puede visualizar de diferente manera. Vamos a calcular la resistencia equivalente en paralelo, en la que se le va a introducir la resistencia en ohm, que son 1500, la resistencia en DR3, que también son 1500. Repetimos el proceso para saber si nos daba el mismo resultado. La resistencia equivalente en R2 y R3 es 1326. Vamos a calcular la resistencia equivalente en serie en la malla 1. Para calcular la resistencia en serie en la malla 1, tenemos que poner un valor al azar. La resistencia total es de 1676.92 ohms. Para calcular la corriente total, vamos a introducir el valor del voltaje, que es lo mismo que vamos a introducir. La corriente, como ya sabemos, se mide en amperios, entonces la respuesta sería 0.071 amperios. Para calcular voltajes individuales, los harían automáticamente el programa, y por lo mismo de las funciones que ya se les declaró. Al finalizar, como ya se mencionó, también se les va a preguntar al usuario si desea calcular un nuevo cálculo, o si la respuesta sí, se ejecuta el bucle. Si dice no, entonces solamente se finaliza el programa. Aquí está la prueba 2 y esta es la prueba 3. Es la misma prueba, solamente lo que está variando es lo que corresponde a los valores, ya que se les ingresó diferentes tipos de valores. Ya como conclusión, tenemos que la aplicación de nuestra estructura del programa y la elección de nuestro lenguaje de programación son pilares fundamentales para el éxito de cualquier proyecto de desarrollo de software. En el contexto específico de los códigos que se han elaborado, esas técnicas adquieren una relevancia aún mayor debido a las necesidades de la optimización, eficacia y precisión. La estructuración de nuestro programa es esencial para mantener la claridad, modularidad y facilidad del mantenimiento del código. Una estructura bien definida facilita la identificación y corrección de errores, así como la incorporación de nuevas funcionalidades. La programación orientada a objetos es una técnica de estructuración que permite organizar código de clases y objetos, promoviéndolo y reutilización del código y la abstracción de los detalles innecesarios. De igual forma, la elección de nuestro lenguaje de programación es crucial, ya que cada lenguaje tiene sus propias fortalezas y debilidades. Algunos lenguajes como Python son conocidos por su sencillez y legibilidad, lo que hace ideales para el desarrollo rápido de prototipos y aplicaciones de scripting. Otros lenguajes como C++ o Java, como en este caso que utilizamos C++, nos ofrecen un mayor control sobre un hardware y son los más adecuados para el desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento, así como también de juegos.
La elección de nuestro lenguaje debe basarse en los requisitos específicos de un proyecto, como la velocidad de ejecución, la disponibilidad de bibliotecas y la experiencia de un equipo de desarrollo. Ya en resumen, tenemos que la aplicación de algoritmos eficientes, la estructura es adecuada del programa y la elección del lenguaje de programaciones apropiados son elementos indispensables para garantizar la calidad, eficiencia y mantenibilidad de los códigos que desarrollamos. Estas técnicas no solo nos facilitan la resolución de problemas complejos, sino que también promueven la colaboración, la reutilización del código y la adaptación a futuros cambios. Pues ya sería todo, ya solamente ya estaría próximo a enviarse y pues sería todo de mi parte.